Bueno, si te preguntas qué hace el disco duro y para qué sirve, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que constituye una de las partes más importantes de un computador. Es la parte del computador que contiene información codificada y que almacena los distintos programas y archivos. Este sistema de almacenamiento opera de manera digital, es decir, la información está cuantiada, codificada en valores decretos de ceros a unos, en discos de superficies magnéticas que giran rápidamente. En un computador, entonces, el disco duro es una de las partes esenciales y su sistema principal de almacenamiento de archivos. El término duro se utiliza para diferenciarlo del disco flexible o disquete. Los discos duros pueden almacenar mucho más datos y son más rápidos que los disquetes. Por ejemplo, un disco duro puede llegar a almacenar más de 100 gigabytes, mientras que la mayoría de los disquetes tienen una memoria máxima de 1.4 megabytes. Tipos de conexiones del disco duro. Bueno, está el IDE. El sistema IDE significa dispositivo con electrónica integrada, o ATA, Advanced Technology Attachment. Controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y añade dispositivos como las unidades de CD-ROM. En el sistema IDE, el controlador del dispositivo se encuentra integrado en la electrónica del dispositivo, ya sea de la unidad de CD-ROM o disco duro. Los controladores IDE siempre están incluidas en la placa base. Suele presentarse como dos conectores. De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro para que la interfaz sepa A y D qué dispositivo mandar o recibir los datos. La configuración se realiza mediante jumpers ubicados en el disco duro cerca del conector de interfaz IDE. También está el eIDE, que es una versión extendida del originalmente IDE. Es la denominación que recibe la interfaz más empleada actualmente en los PCs domésticos y cada vez más en aquellos ordenadores de altas prestaciones para la conexión de discos. También está el SCSI, que es el sistema de interfaz para pequeñas computadoras. Es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos dispositivos de un computador. Para instalar un dispositivo SCSI en un computador es necesario que tanto el dispositivo como la placa base disponga de un controlador SCSI. Se utiliza generalmente en la conexión de discos duros, pero también conecta una gran gama de dispositivos, incluyendo escáner, unidades de CD-ROM, grabadoras de CD, unidades DVD e impresoras. Actualmente la interfaz SCSI es popular en lugares de trabajo de alto rendimiento, servidores y periféricos de gama alta. La interfaz SCSI ha sido el estándar para conectar dispositivos que necesitaran unas velocidades de transferencias de datos elevadas, como discos duros, destinados a edición de audio y video. La velocidad de transferencia de datos de las unidades de interfaz SCSI pueden llegar a trabajar a 160 megabytes por segundo. Pero es la interfaz IDE la que se encuentra en la mayoría de las placas base. Al contrario que ocurre con las unidades SCSI, necesitaremos añadir a nuestro sistema una controladora SCSI mediante un slot de expansión PSL. También encontramos la SATA, la Serial ATA o SATA, acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Como el disco duro, Serial ATA sustituye a la tradicional Parallel ATA o PATA, estándar que también se conoce como IDE o ATA. Proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos. Tiene mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente o con el computador encendido.
Actualmente es una interfaz extensamente aceptada y estandarizada en las placas base de PC. La organización internacional Serial ATA es el principal fabricante de la interfaz estandarizada SATA. Los usuarios de la interfaz SATA se benefician de mejores velocidades, dispositivos de almacenamiento actualizables de manera más simple y configuración más sencilla. El objeto de SATA 10 es conducir a la industria a la opción de SATA.